empieza a grabar. Bueno, hola Dianca, ¿cómo estás? Estamos acá para compartir, para llamear. Estamos viendo estos espacios como llameaderos, mambiaderos, como discotecas públicas, donde podamos empezar a invitar a los amigos a bailar, a conversar, a esclarecer las verdades culturales, personales, históricas, porque si no empezamos a contar, no sé, esas historias que no están en los libros ni en hay que empezar a hablar y en ese hablar ir tejiendo un poco la esperanza, ir tejiendo un poco la universidad del futuro, que es el sueño que nos está articulando después de que vemos ya dentro de muy poco el colapso de las instituciones universitarias, ya no entran los estudiantes, ya los profes están eh, como no hay como un lugar así como tan atractivo, tan sexy ahorita en la institución universitaria, entonces estamos creando este espacio como para crear una conversación inicialmente alrededor de la educación y alrededor de nuestras experiencias, pero también pues, de incluso dar un pasito más de autoorganización, de organización entre nosotros para fomentar de pronto un espacio de aprendizaje, utilizando estas tecnologías, utilizando la diversidad de gente, de historias, de narrativas, y crear ese club, crear esa Mm. comunidad emocional, como la llamarías tú, para que nos podamos como seducir mutuamente alrededor de ese propósito, que es un propósito que surge en la pandemia, después, como te digo, de como decía Audre Lorde, de hacer de esa rabia algo bonito, empoderar, de hacer de esa rabia como algo, una energía de construcción. No solo ya de construcción, ya estamos pasando de la deconstrucción a la reconstrucción y yo creo que es lo que viene y estamos muy motivados también por todo lo que está pasando en Colombia, por todos estos pequeños pasos que se vienen dando, nos vienen dando como llenando de esperanza. Y bueno, Dianca, bienvenida a conversar un rato. Gracias, Andrés. Un gustazo. Me encanta la idea de la discoteca, del mambeadero, todo eso, porque si bien, y como dices, ¿no? Está uno metido en la discoteca y el modo de compartir y de estar juntos es alrededor de otras sensibilidades y a veces también salen las buenas conversaciones en esos momentos, ¿no? Y quedan ahí sin quedar grabadas, o sea que me parece este momento pues muy bonito, te agradezco, me encanta verte. Sí, chévere. Sí, eso es lo nuevo. Muchas veces ya hemos tomado cafecito, conversado, pero pues este es un espacio donde ya estamos como creando como una grabación de lo que estamos hablando. Y bueno, pues te cuento pues que ya son ya más de 70 programas con amigos y algunas veces me he dejado llevar también como por alguna que otra recomendación de alguien que no conozco, pero de como un 90% son personas con las cuales he compartido, así sean unos segundos, otras mucho diálogo, muchas ebriedad y bohemia, también fiesta, trabajos, partes laborales, espacios universitarios. Entonces como que me estoy quedando como haciendo como una curaduría, como si fuera un curador como de Mm, esa nueva universidad y a quiénes llamaría. Entonces, como en esa curaduría, pues apareces tú, aparecen otras personas y aparece lo que veo es como abundancia. Eso es una de las cosas que me ha gustado mucho como sentir, como que eso, la abundancia educativa es como algo que es un sentimiento, no es solamente como un mm, concepto, puede ser un concepto, pero yo lo vengo sintiendo es que cuando uno empieza a conversar con el otro y con las metodologías, las herramientas, las visiones, las investigaciones, pues uno empieza a ver que la verdad me hace pensar un poco en esa frase de William Gibson que decía que el futuro ya está aquí, pero está mal distribuido. Pasa mucho así, como que ya tenemos todo, pero las estructuras institucionales, las formas de organizar las cosas parece que nos llevan siempre es como a la escasez, a la deuda, y tú sabes como que ese relato pues viene aparejado como con cosas que no son tan positivas para nosotros. Entonces, como que partir desde la abundancia como un principio rector de mm, algo nuevo que pueda surgir me parece como chéverísimo, como que una cosa potente, porque es como centrarse un poquito en qué tenemos de abundancia. Entonces tenemos mucho afecto, tenemos muchas ganas, tenemos la amistad, la conversación también derrocha un poco como esa abundancia y bueno, entonces en ese sentido los relatos pues estamos haciendo un poquito también un poco metodológicos en contar un poco historias porque también estamos haciendo ese espacio como activismo de historias. Es ok. como contar la historia de uno, fortalece la empatía, fortalece también como la relación y también pues nos abre también a contar un poquito
las verdades de nuestro caminar, de lo que hemos vivido, de por dónde hemos pasado. Eso es como muy importante y eso te lo cuento así de entrada, me ha llevado a reconocer una dimensión más amplia de la educación porque es como ver un ecosistema de ambientes, de prácticas, de Sí. lugares, de gentes, de amores, de desamores. Eso es una maravilla, eso como que se vuelve ya un espacio mucho más rico de aprendizaje y uno, uy, como que me da muchas pistas y patrones en las historias de las personas, de viajes, de relación de pronto con un instrumento, con un libro que les cambia la vida por completo. Entonces, o por lo menos para mí Mm. en su momento escuchar programas de astronomía en la radio, eso para mí como que me estalló la cabeza. Son como momentos así como muy bacanos. Entonces te invito un poco como que nos cuentes un poquito cómo ha sido como tu caminar, tu experiencia de aprendizaje para reconocer eso. Lo que estamos buscando es que en ese relato o en esa narrativa personal desde el vientre, ¿cierto? Que es como nuestro primer espacio de aprendizaje. Dicen pues ahorita la neurobiología interpersonal dice que es desde ahí que empezamos como a aprender y se aprenden mucho las primeras palabras. ¿Cómo ha sido como tu experiencia de aprender a lo largo de la vida? ¿Cómo ha sido como ese viaje? Ay, gracias, Andrés. Pues me encanta. Salud por la abundancia que estás proponiendo. Una zona, me encanta, es que estás en el nivel así micropolítico del contacto, o sea, de las zonas de contacto, y creo que son las zonas de contacto las que nos dan esos espacios de aprendizaje. Es estar conscientes de las zonas de contacto con el todo, con todos, todas. Entonces, bueno, pues imagínate desde el vientre cómo hubiera sido eso, que hubiéramos tenido esa conciencia. Pues desde dónde iniciar un relato, desde el Mm, aprendizaje, pues yo diría que una de las zonas de contacto que más me han marcado y que me han ayudado a entenderme como, como aprendiz, como persona, bueno, es mi abuela Esther, la madre de mi madre. Ella era una mujer que vivía para toda su familia, constantemente yo la pienso y la veo en movimiento, ¿no? En movimiento, en la cocina, en los quehaceres, en el cuidar, en el criar. Pero era una mujer que tenía unas manos ella tenía una artritis muy fuerte y tenía las manos muy, se notaba que sentía mucho dolor y tenía los dedos ya también muy torcidos, ¿no? Como que para mí me impresionaban sus manos, pero también todo lo que podía hacer con ellas. Em, entonces siempre la cargo conmigo, es un cuerpo, vida, su voz. Me hubiera encantado que la persona que soy yo ahora pudiera haber hablado con ella en ese momento, pero bueno. Entonces yo la observaba mucho. eh, y luego con el tiempo, cuando empecé como a pensarme en el mundo como mujer, em, había como algo en ella que me daba en su silencio, como que me decía también, em, como camina de otro modo o algo así, ¿no? Entonces como que va uno andando en la vida y yo siempre quise viajar mucho. Y mi primer viaje, el primer viaje que tuve la oportunidad de hacer, nunca pensé que fuera a hacerlo, pero mi hermano resultó en el ejército clásico, ¿no? Les toca prestar servicio y bueno, él más o menos hablaba, era muy juicioso con el inglés, entonces él se aplicó por allá al Sinaí y resultó yéndose al Sinaí, y mi mamá por allá sacando un préstamo así increíble que ella tenía que ir a pasar Navidad con su hijo en el Sinaí, y eso por allá, bueno, resultamos por allá. Y resulté llegamos a Israel y para mí, o sea, esa fue la primera entrada a otro mundo, ¿no? Es mm, como salir de Bogotá y entrar a Tel Aviv, mm. un lugar que uno solo escuchaba en las noticias y que tenía relación como con guerra siempre, ¿no?
Bueno, eso me abrió el mundo, me hizo hacer un montón de preguntas, en ver un montón de cuerpos como tan distintos en la idea de conflicto. Entonces, para mí ese viaje a mí me despertó que yo tenía que viajar, que yo tenía que viajar, que yo quería aprender muchos idiomas también, ¿no? Quería estudiar el mundo, o sea, Mm, como, y empecé a entender que estar en otros lugares sacaba lo mejor de mí también, o sea, estar expuesto a otras reglas, a otras prácticas, ¿no? Incluso del comer, del habitar, ¿no? Como mm, que, y eso era un esfuerzo que me hacía preguntarme por quién era, por quién quería ser, pero también en ese devenir. Y como veía también en mi abuela como ese encierro, entonces como que para mí era una liberación, yo creo, no sé. Entonces me empecé a animar que a estudiar idiomas, empecé por el inglés. em, me gustó mucho también la capacidad de ser la persona que soy en otras estructuras, ¿no? mm, De conocerme también en otros modos de pensar, en otros modos de imaginar, de relacionarse, de crear, porque cuando estás hablando como en otro idioma, pues te estás recreando o eres consciente que te estás creando, es como un devenir, uno como que no es tan consciente de eso mientras está así como produciendo vida, pero cuando estás en otro idioma como que te tienes que poner en otro registro y mm. entonces, bueno, me puse a estudiar idiomas, inglés, luego me encantó el alemán, me puse a estudiar alemán, por allá me fui a levantar plata en los Estados Unidos para poder ir a Alemania a vivir un año. Entonces, siempre he sido una persona que me ha gustado buscar exponerme a otras cosas. Y ese Mm, ha sido un modo, el modo en el que más he gozado aprender. Estar expuesta, exponerme en las zonas de contacto, en esa micropolítica del estar con otros, estar en otros lugares, comer otras cosas, escuchar otras músicas, o sea, todos los sentidos están abiertísimos. Entonces siento que ese ha sido un gozo para mí siempre, no le tengo miedo a eso, me encanta, hay cosas que pues no he podido hacer aún, pero sé que las voy a hacer algún día, ¿no? Como me encantaría ir a Japón, por ejemplo, ¿sabes? mm. Es uno de mis sueños y a ver, y hablar japonés algún día también. Wow. Estudié japonés, pero pues no, muy difícil. Entonces, bueno, ese es como un modo en el que a mí me ha encantado aprender. No es tanto de los libros, claro que ha habido libros, Mm. obviamente, que me han nutrido, pero ese ha sido mi canal número uno, diría yo. Y Maravilloso, por ahí va la historia. maravilloso la historia de los viajes, del estar expuesto Mm, como, como uno de los rasgos de cualquier experiencia de aprendizaje y educativa. Es como, incluso tienen como la misma raíz de el prefijo de estar afuera, ¿cierto? De estar como, como fuera, el éxtasis, la experiencia, ¿cierto? Incluso hasta el éxodo, ¿cierto? Como el salirse de sí mismo como algo mm. como para ver de nuevo otras cosas, incluso para verse uno como desde otro lugar también, porque normalmente eh, Todo el tiempo te tienes que parar en otro solemos lado. a veces como que el confort a veces hace que nuestras cosas como que se apaguen, entonces como que siempre Mm, nos estamos llevando, o por lo menos en una conciencia más artística de la vida, es como a plantearnos como cosas que nos impliquen salir un poquito más de nosotros mismos, por eso ahí es una de las raíces de mucho de lo que yo también he hecho. Y es un poco, es como cada vez como desafiándose un poquito a hacer una cosita más, exponiéndose un poquito más, tratando de utilizar la vulnerabilidad también como una forma de percepción científica del mundo también, porque como que en sí. la ciencia normalmente esas cosas no entran, entonces como que tratar de exponerse ahí me ha parecido también interesante. Obviamente eso no lo publican, pues sí, a veces sí lo publican, otras veces no, pero como que es muy importante eso del exponerse, porque eso es una de las cosas del espíritu también poético que es de exponer, ¿cierto? Como de salirse de... Mm, Y eso me parece muy chévere. Yo lo veo también mucho en mí y siento
que es como fruto de muchos de los aprendizajes que uno normalmente tiene. Bueno, ¿y qué otras cosas de pronto podrías también en ese viaje retrospectivo como colocar como otro elemento para ti Bueno, alrededor hay de algo, tus ahora intereses? escuchándote, ahora escuchándote me haces pensar también en mi camino y la relación entre mi abuela y ese exponerse, que, que fui aprendiendo también y era como un silencio profundo y yo no tenía la capacidad de dar voz a quien era tampoco. Había vergüenza, como que no sentía que a mi alrededor las mujeres tuvieran una voz fuerte. Mi abuela tenía 4 hijos, una hija, y sí, mi madre igual fue un ejemplazo, claro, de salir al mundo, de querer, ella quería estudiar, su abuelo, su papá, mi abuelo más bien, su papá no le veía sentido a que ella estudiara, pues porque era mujer, le había dicho, no, pues le pago si quiere algo de secretariado o algo así, no, que yo quiero hacer universidad. Bueno, pero como que yo sentía que las voces femeninas no fluían, o eso, ese es mi raciocinio hoy, ¿no? En ese momento era solo experiencia y yo no tenía la capacidad de dar voz a quien era siempre. Y tal vez, como te digo, lo de los idiomas me servía mucho para explorar la voz, puede ser. Mm, Pero me tomó mucho tiempo en mi vida, tengo 43 años, yo diría que hasta hace muy poco yo siento que estoy cómoda con escucharme, escuchar mi voz, con dar mis ideas, con sentirme que tengo la fuerza suficiente para hacerme escuchar, ¿no? Y ha sido mm, un camino larguísimo. Ahora, en ese camino, obviamente, han estado los feminismos a los que he estado expuesta, ahí han entrado voces muy profundas, hay una específicamente que es la que yo más he estudiado y es Gloria Anzaldúa, que es una mujer chicana. El modo de escritura de esta mujer ha desarrollado en mí un modo de existencia, ¿no? De ese aparecer, de esa exponerme, a través de la escritura he aprendido a hacerlo, pero también en el devenir, ¿no? En el que mi voz tenga el sentido que yo le quiero dar, no el que estoy esperando, porque también, ¿qué pasaba? ¿Cuál era el miedo? Que la producción de quién eres y la producción de voz está muy, aparentemente, o como yo la había entendido en mi existencia previa a esto, era que yo como que tenía que decir lo que los otros querían escuchar mm, para aparecer y con sentido. Ya hubo un momento en el que uno ya eso lo deja atrás y es yo soy quien soy y quiero aparecer como soy, desde mis pensamientos, desde mis miedos, desde mis dolores, desde, bueno, y no tengo ni que esperar la aprobación de los demás ni nada. Entonces, mm, ese es uno de los ejercicios de vida que llevo haciendo todo este tiempo, claro, y que va muy de la mano con la escritura y con el poder hablar, con estas zonas de contacto. O sea, para mm. mí son vitales para ello. Sí, yo me pregunto también eso por la voz de la escritura, ¿cierto? Propia, porque a veces yo escribo cosas y como que no me siento, como que le falta a veces el patetismo que yo siento que la escritura no puede ser solo logocéntrica, no solo puede ser algo Mm, como racional. Y he estado como en ese dilema en algunos textos que como que están sin ese patos, que me parece clave, esa parte emocional, esa parte como vulnerable, esa parte como riesgosa, como ambigua, como ambivalente que trae la mm, poesía, que trae un poco como la existencia misma, la vida es paradójica. Y a veces hay unos textos donde yo no me siento contento porque veo que le falta eso, porque bueno, hay algo del mito, hay algo de logos, pero yo no siento como la parte patética y eso me está haciendo mm, confrontar un poquito como para ir descubriendo una escritura donde la voz personal, un poco como las visiones, las angustias, mm, los sueños, las cosas puedan tener como un lugar, porque ese lugar va a ser muy importante a la manera de crear otro tipo de escritura y de conocimiento que realmente toque más como las fibras claro. de la Mm, gente, sino porque si nos quedamos solamente en unas oraciones muy estructuradas, que son
pues con rigor y todo eso, como que yo las entiendo y tales, pero como que he estado como en estos días, ahorita que con unos amigos estamos empezando un nuevo espacio para compartir un poco escritura y me he dado cuenta un poco de esa falta y la tengo, me he dado cuenta es que la tengo, pero la deposito como en otros escritos, como que van por otro lado, pero me gustaría que en una escritura que sea filosófica, política, pueda tener también esas cosas que están como en otros relatos, Mm, como en ese cajón de los directores de cine que a veces ahí están los guiones de las películas, como en unos cajoncitos que ellos dicen, no, es que ¿de dónde sacó la película? Es que no, mirando en la mesita de noche, decían por ahí. Bueno, y se murió Godard hace unos días, ya creo que mm. ayer, como Ayer que parece, sí, sí, como que un hombre se... gigante de también pensando en Godard, me parece un referente muy bacano porque uno a veces ve las imágenes de él y el texto y como que él es muy experimental a la hora de la narrativa y se la jugó por una narrativa diferente donde mezclaba política. A mí me parece que Godard me parece como viendo esta coyuntura como un pensador y un pensador a través de las imágenes que me gustaría volver a ver un poco para encontrar ese patetismo que le hace falta como a la Claro, escritura. sí, no, de acuerdo, y también te recomiendo que te leas a Ansaldúa, es para todas y todos, la verdad, es una obligación ¿Cómo se llama? acercarse a ella. Gloria Ansaldúa, Mm, yo te la sú- paso luego. Súper. Bueno, Dianca, cuéntanos un poco más. Entonces, ¿qué otras inquietudes surgieron de pronto y cuando estabas como, bueno, y cómo fue para ti ser niña, ser adolescente? Como eso de ser mujer me parece como importante porque como que pues una pregunta muy sencilla, pero tiene como profundidad en un tiempo donde se están reclamando un poco hay una discusión muy fuerte alrededor del género en estos días, en el mundo y en la sociedad que nos hace reflexionar a nosotros sobre esos principios y cómo nosotros en algunos momentos de la vida lo hemos encarnado. Yo me he dado cuenta que tengo también unas cualidades femeninas también fuertes en cosas. Lo masculino también está ahí como un principio, pero como que lo encarna uno como a veces como con rechazo, a veces lo acepta más el ser hombre tal como es, pero para mí ha sido como toda una deconstrucción porque los referentes y los arquetipos eh, masculinos de mi época o mis tíos, mis familiares, como que lo que nosotros hicimos fue como romper un poco también con cierto tipo de masculinidad así como muy Mm, firme, muy segura y como que también nos dimos la oportunidad como en desmontarnos un poco de esos arquetipos que teníamos en los grandes. Obviamente encontramos también en gente mayor, gente que exploraba también mucho ese exponerse, que yo creo que tiene que ver con también con algo masculino también, porque el hombre como que va más hacia afuera y de pronto tradicionalmente digo como que la mujer ha mm, estado más hacia adentro, pero que en ese sentido me tocó mucho formarme mucho con personas eh, que compartíamos cierta sensibilidad para empezar como a hacer ese ejercicio, como crear un contenedor seguro entre nosotros para poder ir depositando esa mm, nueva conciencia, esa nueva forma de identidad que no la teníamos ni estaba ni en la sociedad, ni en cosas regladas, no mucho por los libros, sino mucho en parches, en manizales, compartiendo con amigos, con gente. Así fue que se deconstruyó un poco esa identidad de género para nosotros como tan establecida y ahí debatíamos, hablábamos pero solo la conciencia esa la tengo yo actualmente de eso. En ese momento lo hacíamos de una manera muy natural y nos íbamos encontrando con personas, pero cuando tú te pones a dar cuenta del espacio y con los amigos que compartiste, haciendo un poco esa historia de la amistad que también en pandemia como que fue uno de los ejercicios que estuve haciendo, como haciendo esa mm, historia de mis amigos, de la infancia, la adolescencia y como cuáles eran los rasgos que tenían ellos y qué es lo que me enamoraba de ellos, porque yo siento que la amistad también tiene que ver como con algo del amor. Algo me tiene que gustar del otro para uno claro. como compartir, conversar, discutir y verse. Y bueno, entonces en esa estructura yo encontraba también mucho ese principio de gente también y hombres como con cualidades como dulces, tranquilas, serenas y femeninas. Como no es porque eso sea solo de la mujer, sino como un principio, una cualidad como estética, como una Mm, sí, estética sí, sí, y sí. bacano, porque también por ratos en también en las formas de por ejemplo, cuando en pandemia también surgió de ver también como mis formas de violencia y surgía Mm, mucho esa violencia como más pasiva, no era como la violencia como del macho agresivo que va a romper sino como que una cosa mucho más destructiva incluso porque es como más para adentro
más pasiva, más sarcástica, más irónica, y entonces como reconocer para mí eso me llevó años de darme cuenta de que en esa forma de comportarme en un momento cuando yo estaba como sintiendo algún dolor o algo me estaba pasando, como que no, las formas de acción eran como más hacia la pasividad, no Mm, hacia al ataque, era como una mm, cosa más hacia la... Y bueno, eso para mí fue como bonito. Afortunadamente, eso me ha llevado también a explorar también maneras de intimar con esa capacidad de una de violencia, porque normalmente una de las cosas que también he estado pensando mucho en estos días es como toda esta cuestión de la espiritualidad y de la conciencia que se vuelve como muy higienista, muy pura, y le falta otra vez esa sociedad, esa cosa del elogio, la descomposición. Estaba yo pensando en estos mm. días como esa realidad que tiene la vida de las personas y en esa conciencia así tan plana de las cosas se va quedando todo como muy tendiente a volverse sectarismos, gurocentrismos, incluso en la academia, en toda parte. Entonces, como Sí. que bacano también esa deconstrucción, un poco como esas cosas que no tienen esa calle, esa, esa cosa como más, no sé cómo decirlo, cómo lo podría decir, pero ando como en esa reflexión, no sé cómo tú la ves, cómo percibas tú eso, pero... No, pues sí, buenísimo. Me haces pensar en mis escenarios de calle, de suciedad. Pues fíjate que pensando en cómo crecí, en esa mujer que me fui haciendo, creo que nosotros tuvimos, pues creo que tú y yo somos contemporáneos, pero entonces entran los ochentas, ¿no? Empiezan unas culturas populares que van produciendo referentes de existencia, ¿no? Aparecen los videos musicales, por ejemplo, ¿no? Eran MTV. todos, claro, pues todos mediados por el video musical, y esos videos musicales nos aportaban otros modos de estética, ¿no? Otras masculinidades, o sea, uno veía en los ochentas, ahora viéndolo más en retrospectiva, pero esos hombres del glam rock con esos pintas y esos pelos, o sea, eran otra cosa que uno ya hoy no ve. O sea, yo creo que se radicalizó de nuevo la estética muy a un tipo de hombre. En ese momento, en los ochentas, había como varias posibilidades, ¿no? Entonces, con eso en mente, también había otros modos de ser mujeres Mm, como que nos aportaban, pues muy desde el norte global, claro, ¿no? Pues uno escuchaba, no sé, Madonna, un gran referente de ser otra cosa, que se inspira en David Bowie, que cambiaba todo el tiempo. Entonces, pero uno en ese momento chiquito, pues veía posibilidades, y, o sea, las posibilidades se iban como abriendo, del pelo corto, de la sexualidad vivida de otros modos. Entonces, y eso era muy distinto a lo que yo veía, por ejemplo, con mi abuela, retornemos, ¿no? Un poco como que este es otro modo de vida, este es el modo de vida que le tocó a ella. Mi madre, listo, pues saliendo a trabajar, a buscarse, pero estéticamente seguías lo mismo. mm, No sé por qué, no sé si a ti te pasó también, pero como que la exploración estética se la agradezco a los videos de MTV. Para mí, yo, por ejemplo, que empecé me empezó a llamar mucho la atención como el rock, mm, el gótico, por ejemplo. Yo fui creciendo muy en esa estética también de oscuridad, ¿no? También porque estaba muy apagada, tal vez, pero la viví chévere, empezó a entrarle como al industrial, como mm, eso, tenía el pelo rapado, tenía las botas, no sé qué, que igual en Colombia no se vendían, pero uno se las levantaba por allá en las militares, iba uno a la décima con décima a comprarlas, en fin. Pero era un ejercicio de que me quiero hacer de otro modo, o sea, esa era la conclusión, es buscarme de otro modo. Em, Empecé a hacer unas redes de amistad muy parecidas a mí, las chicas todas como buscándonos, de otro modo, mm, estar bien, también niñas, muchas muy rotas también, rotas ¿a qué me refiero? Y las veo hasta hoy, la feminidad nuestra está muy rota, porque pareciera que el cruce de entrar en contacto y de amar tendría que pasar por el dolor, no lo sé por qué, pero uf,
O sea, hablo incluso ahora con amigas. Mm, Las de mayores de 40 ya están sanando, ¿no? Ya entraron en otro lugar, mm, pero estoy viendo la generación muy entre los 20, 30, que pareciera que si no te rompieron el corazón 10.000 veces, que si no te sacaron la sangre, mejor dicho, es como si no hubieras experimentado el famoso amor, ¿no? El mm, amor especialmente con ese discurso del amor romántico. Entonces a uno le toca irse limpiando. El amor romántico a todas nos agarró, nos dio 10 vueltas, nos botó al piso, nos rompió 10 veces, pero creo que al día de hoy, pues ya yo al menos lo he podido deconstruir. Estoy viendo mi generación de mujeres de los cuales que ya estamos en los 40 también sanando, como buscándonos de otros modos, o sea, la búsqueda todo el tiempo, ya mm, sin esa tensión, pero las chicas de sus 20, sus 30, o sea, es un discurso que sí está, pero enraizado en la feminidad colombiana, latinoamericana, de ese amor verdadero, de que sí, mejor dicho, de la idea esa como, no sé, como hasta de casarse incluso, que uno diría eso como que ya no pega, pero mm, sí, o sea, es como toda la fervor, o sea, que como que el amor. Aunque hay muchas que se han zafado de ahí porque gracias a que los discursos feministas en los últimos 10 años son muchísimos, ya mm, no podemos demar que es uno, son varios. Ya hay muchas que ya estoy viendo ya en generaciones un poco más chiquitas, entre los 15 los 20 años, que ya hablan de lo no binario, que quieren explorar su sexualidad de otros modos, o sea, son más autónomas. O sea, ahí estoy viendo que estos últimos 10 años de feminismos realmente han transformado las relaciones entre chicas mm, hacia sí mismas y entre chicas y chicos, ¿no? Lo cual, bueno, hay que estar observando mucho, 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 a ver cómo se reformulan los poderes, porque hablando de la esperanza, mm, también uno, pues sí, hay mucha esperanza, pero también hay que tener un pesimismo detrás de también todo el tiempo, ¿no? Uno mm, no puede, como decía Stuart Hall, que lo ponía en términos de el pesimismo del intelecto y el optimismo de la voluntad. mm, O sea, o sea, el pesimismo del intelecto un poco en esa mirada mm, crítica de ver al mundo tal como es. Yo no como yo quiero que sea, porque si yo quisiera, imagínate, pero no, es como tal como es, como se está formando, como se estructuran los poderes, y mm, poderlo leer. Y el optimismo de la voluntad en ese deseo, ok, ¿dónde está la transformación? Si hay algo que transformar, ¿qué sería? ¿Cómo sería? Y abrir la creatividad. mm, Entonces sí, observar muy bien, yo creo que yo no canto victoria de que las chicas estemos todavía en libertad, en que hemos avanzado, hemos dado pasitos, pero los poderes se reformulan. Fíjate cómo los conservadurismos se reconstituyen y se fortalecen. ah, Ahí ya vimos en Estados Unidos qué pasó con lo de la ley del aborto. En mm, Colombia se abrió ahorita a ello, pero cuando se abre algo, imaginativamente las otras fuerzas se refortalecen y vuelven y aparecen. Entonces, siento yo que estar muy atentos. La fuerza de política, creo yo, que está en las relaciones, en estos espacios micropolíticos, mm, en la conversación con las niñas, con los niños, les niñes, mm, y para seguir moviendo la masita, ¿no? Porque es que creo que éramos dos cuerpos muy estructurados, cerrados, hechos en piedra, y lo que se ha ido haciendo es que nos hemos dado cuenta que somos plastilinita, ¿no? Y que mm, podríamos tomar otras formas y moldearnos de otros modos, pero no falta momentos históricos que seguramente otra vez nos vamos a congelar ahí pensando que es la absoluta verdad. mm. Mm, por ahí va Sí, mi cuento.
Sí, a propósito de las estéticas, me parece, eso me parece muy importante en términos de lo adulto, porque cuando uno es joven es muy, muy claro las estéticas y hay un gran desafío corporal, Mm. ¿cierto? Pero yo siento, ¿cierto? Entrados ya a los 50, 45, bueno, yo no voy por ahí todavía, pero siento un poco que como que muchas personas a esas edades vuelve otra vez esa pregunta por la estética y yo creo que es muy importante que esa transformación interior vaya dando un poco esos nuevos referentes y esas búsquedas. Claro, teníamos un poco los referentes de los medios. Para mí fue más la inspiración del lado del metal, del rock, del heavy, del Mm. rock, mucho rock. Mm. Rompiendo un poco también el pelo largo, las estéticas. Ahorita viendo un documental ahí que estaba sobre los setentas, muy chévere sobre la música, cómo la música cambió el mundo, se llama el documental, algo así, Uf, y solo se basan en el 71, creo 70 y 71, entonces ahí aparecen todas estas figuras del glam, David Bowie, sí. Alice Cooper, Bien. rompiendo un poquito como con esa suavidad del hipismo, llegan a esos manes a poner otra nueva estética, luego llegan las estéticas del rap, viene Jill Scott Heron como con todo ese proto rap allá en Estados Unidos, el Mm. soul, y como que mucha de la fuerza revolucionaria y transformadora social ha venido mucho alrededor de lo musical. Ha Mm. tenido como un gran arraigo en el Sí. rap, en el metal, en el punk, en la música electrónica también, si se quiere, muy ligado también a la experimentación como con los psicodélicos en esas épocas muy fuertes. También eso también logró también en eso de la plastilinita que nosotros somos, lograr que esa Mm. plastilinita fuera mucho pues mucho más porosa y los portales que se abrían ahí en la conciencia eran muy grandes. Entonces, como que se le debe mucho también a esa época, esa gran experimentación con el LSD, la Mm. psilocibina, todas estas cosas como llevadas como a la conciencia de los jóvenes. Entonces, me parece muy interesante pensando en nosotros, ¿cierto? Y en nosotros como seres adultos también en eso de las estéticas, porque yo creo que si nos quedamos, esa estética y esa parte emocional es lo que realmente yo creo que es la invitación que también que Mm. empecemos a hablar un poquito ya, porque yo creo que hay unas estéticas que no lo recogen, uno siente, uy, qué bacano, pues a mí todavía me puede gustar el rock, ahorita estoy por otros lados como musicales y estéticos y cinematográficos y tales, pero como que eso de esa construcción estética es una pregunta bacana para hacernos cómo sería. Yo la siento que la estética ahorita yo veo muchas tribus también surgiendo, ¿cierto? Alrededor también, lo que llaman como tribus meméticas, gente que se está buscando, sí, alimentando con otros alrededor como el significado y las preguntas por esto. Y hay como en América Latina también gente, pero todavía no veo algo que diferencie un poco a lo que ya ha habido dentro dentro de lo que hay, todavía no es como muy marcado ni muy claro. Bueno, eso por un lado Mm. como que lo que se me viene a mí también en preguntarme y que ya no pueden ser en unas estéticas como pues ya más maduras, digámoslo, no pueden ser tan ideológicas, no pueden ser en que esto es como lo que es y por acá es Mm. donde es y como que es cierto, tienen que ser unas estéticas como posideológicas o con cualquier, sin un halo de un Como fanatismo, lúdicas. como muy lúdicas, muy Sí, juguetonas, tienen que ser como sí. muy experimentales, pero teniendo un poquito ese poder de experimentación que tuvimos y con ese coraje y esa alegría que se tenía, pero también con una posibilidad de que podamos estar en muchas diversidad sin pudiendo estar con tranquilidad sabiendo de que mi estética pues la puedo poner en algún momento en algún lugar con la posibilidad de construir con otros, que es lo que yo busco Mm. también con estos programas, buscar una diversidad de gente que es muy diferente, que es muy distinta en muchas cosas, en experiencias, vienen de diferentes regiones y todo, pero que pueden, eso sería una cosa bonita empezar a ver, que nos podemos ver entre la diferencia, porque yo, sin tener que matarnos, y eso es una de las Mm. cosas que para la paz sería muy bonito, y uno lo que ve también como un rasgo clave y una raíz del sexismo, del clasismo, del racismo es como que la dificultad de la diferencia, ¿cierto? Que nos cuesta tener ese principio de la diferencia como un principio de la dinámica relacional. Y yo creo que es bacano que pueden estar acá mucha diversidad, que la diversidad sea más lo que une y sea lo que genere como esa estética, sería una estética más allá de cualquier tribu identitaria indignada, ¿cierto? Reclamando eso, sino como una cosa que pueda uno dejar e incluso desaparecer su propia,
que eso no se vea tanto, que eso no sea Mm, tan fuerte, sino que sea otra cosa lo que pueda surgir como una posibilidad de dejar un poco eso a un lado para construir con el otro. Yo creo que si entramos ahí, entraríamos en una estética posideológica, posfanatismo, donde sea más lúdica, ¿sí? Y más experimental, pero como con la conciencia política. Yo creo que ahí, yo no sé, tengo la sensación que después del proceso de sanación, que mucha gente en ciertas edades está empezando a hacer, como con los linajes, como con sus traumas, como con sus cosas, es un trabajo que pues que es fuerte y que pues es importante, ¿cierto? Como navegar esa oscuridad, ¿cierto? Como con coraje y como mm, con tranquilidad. Llega un momento después de ese proceso, ¿cierto? Es como cuando uno toma yagé, como que, vomitó, tú, llegó la chuma. Pero eso mm, llega un momento después de ese vómito donde entra en el trance. Entonces yo creo que podemos estar pensando a nivel social que podemos estar pasando porque ya tomamos ese veneno, ya lo estamos digiriendo, pero ahí eso tiene que salir algo nuevo con eso y en esa conciencia es que la escala ya no va a ser tanto como lo individual o personal, sino que ya nos va a poner en lo meso, en la escala de yo lo llamo institucional por ponerle un nombre, pero es como por el lado de las comunidades, mm, de cómo empezar a volver a construir, por lo menos para mí, un espacio pues que sea rico, que sea atractivo, que me inspire, que me potencie, pero que sea como también político, no sea solamente una cuestión de yo conmigo, muy narcisismo, ¿cierto? Porque una de las cosas que yo he visto en los pelados jóvenes es que sí, tienen una estructura de sentimiento diferente a la de nosotros. Ellos no mm, están en las relaciones, están como tan obsesionados como como que eso abre un poquito más a la bisexualidad, abre un poquito de un mm, amor a que me puede gustar, no tanto algo, sino como, cierto, como les empieza a gustar del otro, no tanto pues su identidad genital, sino como el ser. Y eso les puede mm, gustar y pueden ir y surcar por ahí con tranquilidad, pero pueden volver otra vez pueden ir al poliamor, pero pueden volver a la monogamia, son más libres en eso. Pero una de las cosas que me dicen, o por lo menos lo que yo he escuchado, es que si lo que no tienen mucho es como estructuras relacionales como tan armadas, sino porque como les tocó y nacieron con el Internet y no tienen otra experiencia diferente, nosotros sí nos tocó la adolescencia mm, muy de mm, la calle y tales, entonces nosotros tenemos como otro relato ahí, por eso tenemos también hay una gran diferencia, pero ellos están en que nacieron y nacieron en los 2000, por decir así, los que tienen 20, pues ya la Internet ya estaba por acá, ya surcando, las telefonías móviles, y eso les llevó un poco como a tener una ruptura mucho de los vínculos, a tener un poquito una relación más como con la amistad más difícil. Yo siento que, y eso curiosamente, lo que uno ve por el otro lado es que los temas de salud mental entre los jóvenes y los suicidios y la depresión, y viendo también como la depresión como una manera, una estrategia para lidiar con la ansiedad, lidiar con la ausencia, con la soledad, entonces como que eso también es una cosa que está ahí como paralelamente, como unas libertades, ¿cierto? Una estructura de seguimiento más abierta, que puede ser hasta interesante. A mí me parece interesante pensar esos temas también, incluso porque me preguntan a mí qué es lo que pasa ahí, ¿cierto? Como eso requiere un tipo de inteligencia emocional muy diferente, ¿cierto? Para uno mm. jugar al poliamor. Eso no puede uno estar con la inteligencia No, emocional mm, vieja para no, meterse en un mundo nuevo porque te vas a romper y vas a hacerte daño. Eso tienes que tener una madurez emocional para lidiar con más complejidad, porque ya no estás lidiando con solo una persona, sino con dos, ¿cierto? Entonces eso requiere otra estructura. Entonces es lo que yo veo que paralelamente esos cambios requieren, por un lado, sí, está bien esta estructura de sentimiento, pero por el otro lado tiene que haber como también como un entorno comunitario que es el que adolecen un poco claro, las comunidades. y eso se está rompiendo. O sea, nos está costando trabajo intergeneracionalmente comunicarnos, contar Mm, nuestras historias, hacer memoria. Hay unos riesgos altísimos de que esta juventud esté creciendo como en el agua, como el pececito que cree en el agua, nace en el agua y le preguntas al pececito qué tal está el agua, pues él no, pues no conoce más que el agua, ¿no? Es decir, como hay mm, otra cosa, ah, no le podemos preguntar del aire, ni del fuego, ni de la tierra. O sea, mm, entonces ahí hay que hacernos varias preguntas, hay que entender los riesgos y lo que yo decía sobre la reestructuración de los poderes empiezan a traducirse ahí de nuevo,
que tanto el capitalismo, por ejemplo, empieza a promocionar el poliamor, que en una generación era más libertaria, pero ahora es el nuevo amarre, el nuevo cautiverio, por ejemplo, y entonces es que si ya no soy así, se vuelve como el nuevo lugar de consumo, incluso, ¿no? Consumo de cuerpos, de Mm, afectividad, entonces, y cómo hablamos con estas generaciones sobre sus propios miedos, falencias, sobre ello, ¿no? No tenemos, estamos súper apartados, yo creo que ahí hay un reto tremendo en educación, sí. hablando de ello. Sí, y una de las cosas importantes en cuanto a la universidad del futuro, tiene que tener espacios intergeneracionales de transmisión intergeneracional de la sabiduría desde los mayores hasta los niños, que funcione Mm, como, eso es una de las cosas, igual que el sexismo y que el racismo, muy nociva para la educación y para la transmisión. No hay como ese enlace y se quedan a veces. Y para mí, por lo menos en mi experiencia personal, fue maravilloso que personas mayores abrieran espacios para los jóvenes. Entonces, como que nosotros también deberíamos estar pensando cómo empezar a crear unas líneas donde entren lo que llaman los baby boomers, los que nacieron en los 60 y ujú, en todas ujú. los de los 70, los 80 y que hayan espacios más ricos en esos cruces, porque yo creo que ahí como que empiezas tú a tener unas verdades de más largo aliento, empiezas a ver un poco como la foto mejor, no te Mm, quedas solamente como con tu. Quiero decir, como que se advierten un poco cosas como lo que tú estás diciendo, como que esas estéticas no se vuelvan como objeto del consumo, se laminen, ¿cierto? Se pulan y se les pierde un poco como algo nos está claro, diciendo también todos esos porque, movimientos. porque se empiezan a generar unas monstruosidades, unas deformaciones. Si ya había deformaciones, pues las deformaciones de hoy son peor, porque si juntas ese capitalismo poliamoroso o consumista con el patriarcado profundo que tenemos, pues imagínate, o sea, Mm, o sea, qué libertades, qué autonomías, o sea, pues, se vuelve otro monstruo peor y cómo mm, lo minamos y entonces se queda uno como, ah. Mira, yo por ahí estaba leyendo hace unos años una feminista que se llama Ryan Eisler, que habla un poco de las culturas de la dominación, como pues uno de los señales como el patriarcado. Me gustaría como que pudiéramos profundizar un poquito acerca como de esa cultura de la dominación, mm, cómo se expresa en las mujeres, porque yo creo que eso no solamente los hombres, yo también podría dar el relato mío de cómo veo, y es muy, pues, sí, lo que más se habla, pero me ha parecido muy curioso que cuando se habla a veces de patriarcado, como que se asocia, no siempre, no todos sí, los feminismos sí, como que mm, lo asocian como el hombre tóxico, como el hombre, sí, sí, pero sí, sí, no se habla claro, un poco como de una cultura, de cierto, de un no, ecosistema de claro, prácticas, de visiones, de formas de claro, ser, de identidades que a veces no responden tanto como una cuestión de la identidad, así, hombre-mujer, sino como que es una forma de ser y lo digo, lo pregunto porque cuando estuve en la pedagógica trabajando 10 años como profe en un espacio totalmente feminizado, pues alcanzaba yo a percibir desde una extrañeza, ¿cierto? Unas lógicas y unas rivalidades que se dan entre mujeres, como un poquito entender un poco como cuando ya no, están mujeres juntas también como. Eso también hay un lugar sombrío claro, también, que habría sí, que a veces sí, sí, sí. normalmente a veces yo siento que no todos los feminismos, no digo, no los conozco a todos, pero como que les cuesta hablar un poquito también de esa sombra también, de ese lugar patético, no solamente de la cacería de brujas por quién hay que ir, sino como cuáles como nuestras oscuridades, que también parte del principio también de un feminismo más maduro, siento yo. Mm. Sí, no, es claro. A ver, hablando de mi familia y de mi crecer, yo empecé a sentir las jerarquías de género, o a sentirlas, no, las he sentido toda mi vida, en mi corporalidad, en mi voz, todo lo que te he contado antes, pero en las prácticas se cristalizan, por ejemplo, cuando mi mamá me responde en algún momento que yo le digo, pero ¿por qué mi hermano sí puede y yo no? Entonces me dice, porque tú eres mujer. Entonces, eso son respuestas arbitrarias, sin sentido, eso no es una respuesta, claro, ¿no? Pero y fíjate que es mi madre diciéndome a mí, ¿no? Entonces, ¿cómo se transmite ese sistema? Porque lo que hay es que decir es que es un sistema con unos modos de ordenar el mundo, ordenar los cuerpos, ordenar los espacios, ordenar las prácticas, quién hace qué, cómo lo hace, para quién es esto, para quién es lo otro, ¿no? Es un mundo que como se ha ordenado
y esas órdenes te van llegando y esos mandatos te van llegando. Había otra que era como, que afortunadamente mis papás eventualmente lo fueron como liberando un poco mientras me iban tomando confianza, pero era esta idea de que a mí me tenían que recoger, ¿no? Es que a ti te recogen y te dejan en tu casa porque tú eres una niña y eres una niña valiosa y eres una... Entonces, como unas prácticas, o sea, me tienen que traer, venir a recogerme, yo no tengo por qué encontrarme por ahí, quién sabe en dónde, con quién, ¿no? Era como... Entonces, son como cómo se ordena el mundo, que puedo entender que hayan unas cuestiones de lo que llamemos seguridad o en fin, claro, pero en ese caso mi papá también me ayudó a liberarme. Yo creo que mi papá fue de los primeros feministas que yo he conocido en mi vida, Mm, porque él también era un poco, no, Diana, fresca, yo te llevo y tú me llamas cuando quieras y yo voy y te recojo. O sea, como mm, no, no dependas de nadie. O sea, bueno, mm, estaba dependiendo de mi papá y era mm, un acto patriarcal seguramente, pero él me estaba liberando también de otras presiones que no necesitaba, o sea, no como mi hija, no ande por ahí así, o sea, yo la cuido, hacemos esto y fresca. Bueno, entonces, sí, de acuerdo, pues en ese ordenamiento del mundo, las relaciones entre mujeres están permeadas de esto, claro que sí, o sea, sí, sí, la que no se maquilla versus la que se maquilla, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo tenía 13 años, a mí me cambiaron de colegio, me resulté en un colegio femenino y en este colegio, yo estaba en un colegio mixto y entro a mis 12 mm, años, 12, 13, a este colegio femenino en el que la tensión entre mujeres era increíble, mm, era también súper clasista, porque entonces era las de apellido, no sé, cosito por allá extranjero versus las del apellidito normal, mm. las blancas versus las de otros colorcitos. Obviamente no había mujeres negras, claro, hablo de otros colorcitos, son como una trigueña, así como yo, era de lo más oscuro que había. La regla del maquillaje, por ejemplo, ¿no? Como cosa que yo no tenía en mi mente, pero no, que vamos a salir este fin de semana después del colegio, nos encontramos, vamos a ir al centro comercial, no importa, cualquier plan pendejo que uno nunca en la vida, o sea, no, y todas entonces nos vamos al centro comercial, era que todas empezaron como a maquillarse y a sentirse en una feminización ahí, y yo no entendí, o sea, era como, bueno, pues exploremos, juguemos, ok, pero eso va entrando porque tu lugar de valor empiezas también a ser, es cómo apareces en el mundo, Mm, ¿no? La clásica que la tía de uno le dice, usted se tiene que poner muy bella porque es que si no, usted no se va a conseguir a un marido o el mm, marido se va con otra, o sea, todo el tiempo es culpa de uno, de que uno no atrapó al marido para ser alguien en la vida, ¿no? Entonces como que empieza uno estas son herramientas, ¿no? Aparentemente de existencia y uno las mm, va capturando, las va produciendo. Eso también hablar de la sexualidad de las otras, ¿no? Es una puta, repetir eso, o sea, decirlo, ya producirlo, es producir el sistema. O claro. sea, si ella es una puta, es porque yo no soy puta, yo soy la casta moral Mm, superior moral, yo soy la virgen, por ejemplo, ¿no? Que mm, la posición es la virgen puta. Es como yo soy la casta, la limpia, la límpida, la mm, higiénica, la... mm. Entonces todo el tiempo estamos leyéndonos en las relaciones a ver a quién marcamos y cómo la marcamos. Y eso es horripilante. Uno de los, o sea, muchos feminismos buscan que rompamos eso, que no marquemos de ese modo, que no reproduzcamos eso, que claro, uno lo trae adentro y seguramente uno no se logra limpiar eso toda su vida, pero Mm, uno va encontrando en las prácticas que hay que soltar, porque esa reproducción pues sostiene el mierdero en el que estamos. Entonces es como, bueno, mm, y poco a poco, entonces, por ejemplo, ser sorora, cuando hablamos de la sororidad en los feminismos, sus críticas obviamente que tengan fin, pero para mí, al menos en el modo en el que yo lo he entendido, es tratar de eliminar en las relaciones esa competitividad que nos han implantado de las unas y las otras, en el que esa otra me va a quitar el marido, en que esa otra es más bonita que yo, o es más, ella está horrible. Bueno, ese odio por la otra, esa competitividad y todo eso. Entonces, ese es un acto político de los brutal. primeros que hace uno para mejorar y sanarse también y como sentirse más cómodo.
y nos vamos es a abrazar la una a la otra, o sea, o sea, qué sistema tan de mierda, es horripilante, no lo vamos a reproducir, ¿no? Entonces, como bueno, esa es una de las cosas que hay que limpiarse, que es algo que se le invita en estos nuevos ejercicios de nuevas masculinidades que muchos grupos están tratando o sea, de conocerse entre hombres, ¿no? Mm, Y que está muy bien porque entre los hombres hay demasiados mandatos también mm, y empezarse a observarlos, empezar a decir o sea, cómo nos construimos, cómo fueron estas relaciones, y empezarlas a desestructurar micropolíticamente, pues es una invitación que necesitamos hacerle a todos los construidos masculinos, mm, porque todos hemos traído esa información también, esos mandatos de hablar de las mujeres, el modo en el que los hombres entre hombres hablan de las mujeres, hablan mm. entre ellos, se generan prácticas de, ¿cómo es que le dicen? Ay, se me fue la palabra, camaradería. La camaradería tiene unas éticas al interior que se tienen que sostener y esas éticas son ultrapatriarcales también, ¿no? Entonces, pues es un ejercicio de observación constante, nunca se termina, y nos reproducimos, vuelvo y digo, el poder se reformula, seguramente ya nos han implantado otros nuevos, Mm, no los hemos develado, ¿ok? Pero al menos los que vamos haciendo conscientes, pues irlos soltando, rompiendo, mm, no reproduciendo y hacer sentir a otra mujer segura de que al lado mío está segura, por ejemplo. No te mm, preocupes, yo a ti no te voy a hacer daño, no me importa hacerte daño, ya me he hecho mucho daño yo, he hecho mucho daño a otras mujeres en otros momentos, te lo juro que no te lo voy a hacer, ¿no? Un poco como un compromiso y así construir relaciones. Ese es mi ejercicio, al menos político, con las otras mujeres, ¿no? O sea, es tratar de que ellas sientan que no están en riesgo conmigo. Y espero construir una relación en la que podamos no estar en riesgo y sentirnos en riesgo. Ahora, la idea de riesgo es gigante, claro, pero bueno, al menos ese es un primer ejercicio. No, es muy importante y un espacio libre de juicio, que es una de las cosas que más han golpeado la cultura y a nivel emocional, pues esa cultura del avergonzar al otro, de Mm, el mm, chisme también, que puede ser una mm, estrategia muy sutil a veces de hablar de los demás sí, inadecuadamente, ¿cierto? Eso por el lado de las mujeres, pero por el lado de los hombres, pues yo he estado también tratando de mirar eso de un tiempo que me di cuenta que también era la hipersexualización como la mirada, ¿cierto? Como mm, estar como mm, tan centrado como en lo sexual, la vergüenza mm, sexual en los hombres es un tema también muy fuerte y mm, muchas de las cosas que uno ve que, que están ahí ocultas es como la base también de muchas de las agresiones que hay ahí de los hombres hacia las mujeres y a los hombres entre los hombres mm. mismos. Hay un asunto como la vergüenza que hay que trabajar muy fuerte, siento que, bueno, habría que volver a leer a ese proceso de la civilización de Norbert Elias porque creo que ahí hay Mm, como claves importantes mm, alrededor de esas cosas, de la etiqueta, sí, de toda esa cosa que surgió como un mm, dispositivo de control y de regulación de la población que estaba muy mediado por esos procesos en esos momentos, pero que todavía eso no se ha hecho el trabajo. Y la cosa que adolecemos mucho los hombres es no tenemos de pronto los espacios apenas lo estamos construyendo donde podamos como sentirnos como seguros, tranquilos, encontrar la gente con la cual uno pueda desempaquetar de su mochila esas cosas que carga uno soltar la inconscientemente. mochila, sí, sí, Y las mujeres de soltarle, pronto ponerla nos ahí. tienen más ventaja en eso y yo creo que yo me inspiro mucho también en eso, de esos espacios que incluso que hemos tenido amigas que han abierto espacios para eso, para pues, abrir espacios para conversar entre mujeres y de una manera, porque ahí también es lo que me han contado también mis amigas que han trabajado mucho con mujeres, es que hay mucho dolor y hay mucho Mm, dolor por las relaciones familiares y sexuales y amorosas. mm, Hay como mm. como una triada de que la desigualdad de género que se vive está muy ligada como un entorno de esa triada Sí, es súper íntima, que puede es ser en donde, maravilloso, que sí, podría ser mm, maravillosa. Imagínate, la familia, el sexo y el amor, pues eso es como un piquete bueno, pero hay un lado patológico brutal de papás, de hermanos, pero también de abuelos, pero también
de relaciones que han dejado los corazones rotos de muchas personas y las personas con esos dolores ahí no tramitados, pues eso se convierte en una Mm, bomba social muy fuerte también, que eso se le tiene que dar trámite también. Yo creo que en un proceso de paz que estamos viviendo en Colombia, ese capítulo tiene que ser un capítulo grueso porque es mucho de las violencias que tenemos tienen una contexto emocional también que subyace mucho de nuestras dinámicas conflictivas y llegar a ellas es como empezar a hacer esa mm. acupuntura social, yo creo que para una unión saludable también entre hombres y mujeres, y entre hombres y hombres, entre mujeres y mujeres, donde podamos como, como romper un poco ya sanado esas heridas, romper con esos antagonismos y darnos cuenta de que estamos todos en un mismo barco, que vamos que nos vamos a construir mutuamente ya en un entorno ya más constructivo, porque siento que con el dolor, y por eso me lleva un poquito a leer a mí los feminismos negros, porque me dan un poco como una óptica más de la empatía, de la Ujú. compasión, Bell Hooks. Creo que tú también la has trabajado harto y esas autoras como que me parecen como interesantes porque, por ejemplo, cuando yo leía a Bell, había una frase que a mí me llamó mucho la atención de ella y ella decía cómo podemos responsabilizar a las personas por sus malas acciones y al mismo tiempo permanecer en contacto con la humanidad. ¿Cierto? Como para creer como en la capacidad de que esas personas se pueden transformar. Un principio Mm. bellísimo para un proceso de restauración, de justicia restaurativa. Cómo señalar la cosa, pero al tiempo cómo crear las condiciones para que la gente se pueda transformar, que puedan salir, cómo crear contextos para que más, así como hay espacios públicos para comprar, para esto, muchos más espacios para podamos contar esas historias, para crear la empatía, para desempaquetar esos procesos inconscientes que llevamos. Eso se debería ver más en las ciudades, como un plan de ordenamiento territorial para que como el proceso de paz se instale en los territorios y eso se pueda ver como, ve, acá están personas, acá hay mujeres, acá hay niños, y yo creo que eso sería lindo, no sé, siento yo como que Claro. parte institucionalizar. Yo creo que estamos en el punto de Anca donde de una manera política, ya teniendo en cuenta un poco como la información y un poco las experiencias, empezar a irradiar un poco con Pues mayor imaginación. fíjate, sí, fíjate que entre lo que en emociones, cuando yo trabajé el tema sobre Mm, acción colectiva y emocionalidades, ahí las transformaciones estéticas espaciales son vitales. Entonces, si pensáramos, por ejemplo, cuando tú hablas de la Universidad del Futuro, pero hagámosla más grande, ¿qué tal más bien, por ejemplo, la ciudad, pero no le pongamos ni siquiera el futuro, cambiemos la mm, estética, por ejemplo, la ciudad de los niños. mm, Si pensáramos en que las ciudades deberían ser antes que nada para los niños, antes que para nosotros, mm, adultos, primero al niño, la experiencia de la niñez, entonces fíjate cómo se transformarían todas las invenciones, todas las prácticas, mm, imaginar un cuento como Caperucita Roja, en el que el cuento es sobre una niña que quiere ir a visitar a su abuelita y quiere caminar sola por el bosque, explorar el bosque, pero siempre está el riesgo y es un lobo masculino que viene y hola. Entonces, fíjate que ese cuento fuera completamente distinto, que no lográramos llegar, no por quitarle el conflicto ni la maldad a la vida, pero estamos todo el tiempo experimentando la ciudad, el estar juntos, el salir al universo público, el conectarnos desde el miedo, de lo que siempre nos va a pasar, y los niños y las niñas, la experiencia es horripilante en esas ciudades que hemos creado, ¿no? mm. Y entonces, Esperpentos. sí, no, terrible. Entonces, imagínate como ese juego lúdico de, bueno, imaginemos otro tipo de ciudad, una ciudad donde el niño esté en el centro, por ejemplo. ¡Ah! Maravilloso. Y es ahí donde yo siento que ahí es donde empieza la educación. La educación no es cambiar el currículo ni el aula, sino pensarse la ciudad, pensarse cómo serían los niños yendo en bicicleta con unas mejores ciclorrutas, espacios donde puedan encontrar espacios deportivos Mm. más inclusivos para todos, no para unos pocos que pueden darse la posibilidad de la clase de natación, sino que donde haya más infraestructuras deportivas. Yo creo que también lo vería yo así, más deporte, más movilidad,
como un poco cuando ganó acá el Pacto Histórico, pero en todas las localidades, conciertos en todas las plazoletas con buenos músicos, porque los hay y están con muy poca plata, no tienen a veces mucho, está muy empobrecida ese gremio, entonces como involucrar desde la carranga, el hip hop, el rap, la música Ujú. popular y tener espacio, eso yo decía, si esto sería así, por lo menos una vez al mes, la ciudad se siente muy bacana, muy segura, tú te sonríes con el otro. Yo hasta resulté ahí charlando con gente como que porque se crea un entorno de familiaridad, un contexto seguro y esos recipientes Claro, seguros pueden ser una maravilla, más otros espacios y eso sería la manera para... Es eso. Y bueno, otra de las cosas que yo pensaría es como también darle también más tiempo libre también a que los padres puedan compartir más tiempo con sus hijos, Mm, como una seguridad claro, social que pues permita liberar un poquito pensar esa, el trabajo distinto también, pensar el claro. trabajo distinto y pensar que no hayan deudas, que los estudiantes no se endeuden para estudiar, como darle la posibilidad que eso sea mejor, que eso sea más chévere Sí, y que los personas mayores también puedan tener unas mejores pensiones para poder que esa transmisión generacional la puedan empezar que ese sea su economía. Ahí que puedan ellos lograr que es contando historias, que eso de las bibliotecas humanas donde están ellos compartiendo, donde estén más protagónicos, porque es una población la población mayor en una sociedad también de la vanidad, de la belleza, de lo nuevo, pues es como queda relegado en no, un aspecto. Y y yo cuando es, estuve en el SED, y ahí nos conectamos un poquito con tu investigación también, es que yo aprendí mucho de ellos y yo me dejé llevar un poco como por las lógicas de aprendizaje, por el tempo, por el tiempo, por el ritmo en el que viven y ese ritmo es totalmente opacado. Es otra, la locomotora va a 1000 y es una gente que va a otro ritmo y están atropellados. Entonces, pensar una ciudad desde los niños, ¿cierto? Y como con los mayores, ya ahí nos mm, involucraría a todos nosotros, podríamos vivir claro, sabroso porque claro. es un ritmo, es una altura, es unos mobiliarios pensados como para una inclusión más radical, como Tonucci lo decía también en este Sí, trabajo, que es sí, como incluir a todos ahí en el paquete. exacto, De una nota. exacto. Mm. Y desde el paradigma con el que abrimos la conversación, que es el paradigma de la abundancia, y no la escasez y pensando que no hay, y no hay plata, y no hay recursos, y no hay, Mm. no, pero, o sea, todo está, es solo Mm. imaginarlo y traerlo y hacerlo posible. O sea, Totalmente. es eso. Ahora, claro, pues sin esas utopías, imagínate cómo transformar, se verá muy difícil y muy alejado salir del paradigma de la escasez. Pero que es posible, pues tenemos que hacerlo posible porque es que nadie lo va a hacer por nosotros, hay que ver cómo. Sí, Dianca. No sé de pronto de algo que quieras contar que no has contado, que quisieras como aportar, de pronto que estás investigando, algunas Uy, preguntas, a algunas ver, ¿de conversaciones en quién? las que estás metida, de pronto el tema me llama la atención eso de esta mujer que sea chicana y que sea para ti inspiradora, qué es lo que hace la frontera y Mm, como que también me pregunté por eso de las sí. fronteras y pensar las fronteras no como muros, sino como membranas, como en la naturaleza, no sé, como estaba pensando también un poco en la reflexión personal, cuando hablábamos un poquito de las migraciones y esto, es que cuando nosotros estuvimos y estudiamos en Manizales, nuestra generación toda salió de la ciudad, no porque quisieran, sino porque no habían espacios laborales, porque políticamente permear y entrar ahí era muy difícil, entonces yo ya voy a Manizales y yo ya no tengo amigos Mm, porque hubo una migración muy sutil, muy fuerte, eso es muy fuerte decirlo, porque no es ver que esa transición generacional no va refrescando política y culturalmente la sociedad, sino que se va quedando una sociedad como de viejitos. mm, Y no digo viejitos sino viejitos como conservadores, ¿cierto? Porque no todos los viejos entonces como que pensaba yo un poco ese tema y notaba un poco que eso sucede mucho en muchas ciudades, pero también notaba que al llegar a Bogotá y el ser como un lugar como tan diverso de muchas cosas, eso también, lo digo un poco por el trabajo que hace mi compañera como en zonas rurales, también ha permitido que esa diversidad de gentes haya permitido también dignificar cosas también en las zonas rurales, que en las zonas rurales nadie cree en eso porque los políticos están muy centrados en otras agendas y han sido mucho como lugares como Bogotá que han sido como más diversos en población, en movilidad y en éxodo de mucha gente de muchos lugares que han permitido también como
como trazar hilos como para Mm, esa ruralidad y que eso me parece chévere, cosa que no pasa mucho en las ciudades donde no hay tanta mezcla cultural y mezcla de diversidad, se van quedando como con los mismos, con una, como se va quedando como empotrado como una sociedad más hacia el pasado, pero no una sociedad que esté como experimentando con pocas culturas urbanas, con muy pocas estéticas diversas, sino como una estética muy, mm, curiosamente, unas narcoestéticas, incluso yo a veces las veo, con tristeza en ciertas poblaciones. Mm. mm. Pues, a ver, hilando con mi historia, pues yo actualmente me encuentro en la ciudad de Tijuana, que es frontera, es la frontera con Estados Unidos, al otro lado acá de un muro que hay, que lleva desde los años 90, queda la ciudad de San Diego. Te acercas a ese muro y pues está securitizada, es decir, ahí hay un montón de helicópteros, ¿no? Carros de la patrulla fronteriza, uno ve cómo alguien quiere cruzar y al otro lado por allá lo capturan y bueno, todo se Mm. vuelve un espectáculo. En esa espectacularización de las fronteras, pues eso me ha ayudado a mí a pensarme muchas cosas. El lugar donde estoy ahora es sí pensándome la migración, esto de cruces de fronteras, ahí me ha servido mucho las chicanas, Ansaldúa, que ella tiene una propuesta de habitar en la frontera y es una apuesta epistemológica en la que ella como que está cuestionando el logocentrismo en el que hemos Mm. sido hechos, de o estar en un lado o en el otro de un binario, ¿no? Hombre, mujer, rico, pobre, mexicano, estadounidense, ¿no? Es decir, está uno todo el tiempo marcado por binarios jerarquizados, jerarquizantes, que reproducimos, volvemos a la idea de reproducir los sistemas. Y ella con la idea de habitar la frontera es como suspender ese mecanismo, esa operatividad, suspenderla. Ella le llama Nepantla. Nepantla es un sitio creativo, es un espacio en el que tú, o sea, reconoces que estás rodeado por esos signos y modos de existir, pero que te ubicas en un lugar como personal de autodeterminación y eres tú quien decide cómo salir y aparecer, ¿no? Es un lugar creativo, le llama ella. Es doloroso también estar ahí porque tienes que confrontar todas tus opresiones, pero también el opresor que hay en ti, ¿no? O sea, porque le toca a uno congeniar los dos, ¿no? Mm. Pero en eso entender que uno es muy creativo y precisamente ella le llama activismo espiritual a todo lo que surja después de eso creativamente, ¿no? Para ella las artes son el aparecer de transformación. Bueno, entonces estar en esta frontera, estas epistemologías de frontera, yo actualmente me estoy preguntando por, pues las migraciones han crecido muchísimo en estos tiempos en los que estamos, porque esas dinámicas extractivistas de la vida, lo que has contado, pareciera que el mundo hoy, el imaginarse en vida hoy es solamente en las ciudades, por ejemplo. Entonces, personas que no pertenecen a las ciudades como que sienten que el único lugar de existencia está en las ciudades y no hacen sino movilizarse, movilizarse, llenar, llenar. Ahora también hay ciudades de ciudades como hay países de países. Hay unas ciudades en las que en el imaginario colectivo aparentemente es el lugar para estar, ¿no? Un Nueva York, por ejemplo, ¿no? Mm. Todos tenemos esa imagen de... Entonces, en este momento hay unos flujos hacia el norte, hacia Estados Unidos, como nunca habían habido en la historia, es decir, gente de Asia, de África, países así como Eritrea, están en este momento cruzando por el tapón del Darién entre Colombia y Panamá para subir a Estados Unidos a encontrar ese lugar de pertenencia, pareciera, ¿no? Porque es el imaginario dominante del estar bien. Eso lo han sabido vender. Es así, hablando de los videos y de los Mm. ochentas y de los, pues todos, o sea, como que la sensibilidad, la Ah. estética, nuestra corporalidad, dice que eso está estar bien, pues vamos a estar bien, ¿no? Ya que estoy en un lugar en el que estoy muy mal, no pasa nada, o hay mucha guerra, o hay mucha violencia, o no me dejan vivir. Entonces se encuentran en ese llegar allá.
Mm, ese lugar bueno, cuando llegue allá estaré bien, listo. Es un viajezazo que se pegan. Entonces, en este momento, pues mi propuesta de investigación, porque estoy haciendo el doctorado, mi propuesta de investigación tiene que ver con ese cruce del Tapón del Darién que se ha ido densificando, se ha hecho más complejo, es haitianos, cubanos, venezolanos, colombianos, en nuestras expulsiones de siempre, porque Colombia siempre ha sido expulsor. mm, Ahora, junto con los chinos, los indios, los de África, de Camerún, de Nigeria, de Congo, o sea, todo el sur global adolorido, mm, tratando de encontrarse en ese estar bien que aparentemente es subir, llegar hasta acá. Bueno, entonces mi pregunta de investigación o el problema de la investigación es qué está pasando con las mujeres, porque también las migraciones se han familiarizado, ya no son feminizadas, empezaron a salir, al inicio las migraciones siempre eran más que todo hombres. Eventualmente, con el tiempo, empieza a feminizarse las migraciones, a hacer flujos de más mujeres cada vez más. Ahora son familiarizadas, es decir, son la prole completa, si no es porque el hombre ya salió y se va a reunificar mm, la madre con hijos, es porque simplemente es madre con hijos, simplemente, con sus pollitos, la gallina con sus pollitos subiendo por el tapón del Darién. Entonces, pues ahí la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con estas mujeres? ¿Cuáles son sus estrategias del cuidado? Yo no, sí tengo que, uno de los centros de la comprensión es hablar de violencias de género, pero no me quiero quedar en esas estructuras de violencia solamente, sino que quiero entender cómo tejen entre ellas capacidades de mm, supervivencia, de estar juntas, de cuidarse las unas a las otras y con los compañeros también con los que empiezan a hacer redes, ¿no? mm. Pues porque finalmente están llegando aquí a la frontera norte con sus familias. Claro, no todos lo logran, pero la logran. Entonces digo, en ese camino tan increíble que tienen que pasar, bueno, ¿cómo se cuidan? Ese es básicamente donde estoy hoy. Sigo sosteniéndome en las emociones, sigo Sí, sosteniéndome en el cuidado, sigo sosteniéndome en las redes comunitarias, ese sigue siendo mi tejido ahí de preguntas. También reconociendo que viven altísimas situaciones de vulnerabilidad, de mm, que hay muchas violencias estructurales, pero me encanta ver la foto cuando hay esa plantita que nace en el concreto, ¿no? O mm. sea, para preguntarme por las solidaridades, para preguntarme por las esperanzas, por la creatividad humana, de igual, no obstante, aquí sigo, Claro. ahí ando hoy. No, claro, hay que verla siempre los dos lados para no quedar solamente en el lado del pato, sino también el mito, quiere decir como lo que Mm, une, el pegamento que nos va a permitir cooperar, siempre tenerlo en cuenta también como lo pienso un poco para el proceso de paz que vive Colombia, que ha creado la Comisión de la Verdad una gran información que debe mm, estar alimentada con los procesos también de construcción de convivencia en los territorios, cómo lo vienen haciendo, democratizar muchas maneras alrededor de la música, la marimba, sobre todo de la música, me parece que hay una ruta interesante, pero también de muchas maneras que las personas han logrado también sortear un poco todas esas situaciones en comunidad para mm, también darnos pistas de también que ese raigambre de pertenencia y comunitario es algo también pues que fortalece un poco en esos momentos, ¿cierto? Entonces me parece chévere en esas investigaciones y cuando veía incluso tu libro de comunidades emocionales está también eso, está un poco sí, está esa siempre, oscilación que es importante no perderla nunca en nuestras investigaciones, me parece súper clave. sí, Y es como el llamado también y bueno, pues me parece muy chévere que estés por allá y que poder seguirnos ahí como conversando. Pues claro, ya vamos cerrando acá el dale. programa, pero pues muy contento, Dianca, por lo que conversábamos. Fue una conversación muy fluida, muy serena, muy chévere. Me encantó mucho conversar contigo. Ay, Entonces, a mí un también me encanta abrazo verte, me y encanta verte, que seguimos me haciendo. hayas abierto ese micrófono y claro, pues ahí listísimas para cuando quieras. También te doy recomendaciones de otros conversadores, conversadoras. Sí, y me quedo con esa Ansaldúa.
Me llama mucho la atención eso Ansaldúa. de ese concepto, me parece potente y voy a investigarlo chévere también ahí que nos hayamos nutrido. Entonces te mando fuertes besos. Muchísimas gracias. Abracitos. Te Chao. quiero mucho. Yo también.